Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro tiempo de oración matutina. Hoy es el día sábado 13 de marzo. Vamos a ver la palabra en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 46. El título del devocional de hoy es Jesús toma la ofensiva. En el pasaje de hoy vemos un cambio. Si Jesús en el pasaje de ayer y anteayer tuvo que defenderse contra los ataques de los líderes religiosos que buscaban la manera, sin éxito, de ponerle una trampa, de atrapar a Jesús en sus palabras y así acusarlo de algo y matarlo. Vemos que en el pasaje de hoy Jesús les hace una pregunta a ellos. Y ellos llegaron a Jesús con 3 preguntas, buscando la manera de engañarlo. Jesús luego les hace la pregunta hoy y veremos que se quedan atónitos, se quedan sin palabras, se quedan boquiabiertos y no pueden responderle más a Jesús. Ahora vimos en el pasaje de anteayer que llegaron los fariseos a hacerle una pregunta sobre el tema del tributo. ¿Es lícito pagarle los impuestos al César? Y luego la pregunta del día de ayer, que fue de los saduceos que no creen en la resurrección física, hicieron esta pregunta a Jesús. Si una mujer se casa con 7 hombres diferentes que son todos hermanos y todos se mueren, entonces, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección? O sea, la verdad no era una pregunta, sino que más bien era su manera de tratar de decirle a Jesús que la resurrección no puede existir. Jesús le responde de la palabra. Ahora en el pasaje de hoy veremos a otro grupo, son fariseos, son expertos en la ley, y hacen una pregunta yo creo que legítima. Yo creo que en esta ocasión no venían con tantas intenciones malas de ponerle una trampa a Jesús, sino que venían con un deseo de aprender, venían con intereses de aprender acerca del gran mandamiento. O sea, llegaron y le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento? Jesús le responde, y después de responderle a la tercera pregunta que le hacen a Jesús, Jesús sale con su propia pregunta. Así que vamos a ver el pasaje de hoy, empezando en el versículo 34, que dice así, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, un experto en la ley, preguntó por tentarle, y sí se ve aquí también algo de malas intenciones porque querían ponerle una trampa, tentarle a que dijera algo. Pero la pregunta esta yo creo que la verdad es una pregunta legítima. Es una pregunta mucho mejor que la pregunta de ayer de parte de los saduceos o la pregunta del tributo. Y le hicieron esta pregunta a Jesús. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora tenemos que entender que los judíos en los tiempos de Jesús se entregaban a estudiar la palabra, en especial la Torá, la ley, en especial las leyes que encuentran en el Pentateuco, y buscaron la manera de estudiar cada pasaje minuciosamente para tratar de obedecer la palabra. Ahora, no hay nada malo en desear obedecer la palabra de Dios, pero cuando uno se enfoca más en las restricciones, las prohibiciones, los mandamientos, sin enfocarse en el corazón de Dios detrás de por qué nos da estos mandamientos, puede llegar a causar gran daño y la gente llegaron a ser muy legalistas. De hecho, en los tiempos de Jesús había una tradición rabínica, habían muchos rabinos, muchos rabíes, maestros de la palabra judía, que entonces interpretaban palabras y ponían restricciones y más mandamientos y llegaron a acumular hasta 613 mandamientos específicos, 365 prohibiciones y 248 mandamientos detallados y minuciosos sobre cómo debía de vivir, de comportarse un buen judío para agradar a Dios. Entonces, tenían 613 mandamientos, ¿ok? Y llegan entonces los maestros de la ley. Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea,
si podrías resumir todas las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo harías? Y en la historia judía, pues hay ejemplos de diferentes rabinos importantes. Por ejemplo, le preguntaron esta misma pregunta al rabino Hillel. Le dijeron, ¿cómo resumirías todas las leyes que se encuentran en el Antiguo Testamento? Y le hicieron la pregunta de esta manera. ¿Cómo puedes resumir toda la ley estando de pie sobre un pie? O sea, sobre un pie. Ponte sobre un pie y antes de que te caigas, mientras mantienes tú el equilibrio, da tu resumen de la ley. O sea, lo más rápido posible, lo más breve posible. Y él lo resumió de esta manera. Lo que tú odias o no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Ahora, yo no sé por qué tuvo que usar dos negativos. Lo que no quieres, no lo hagas. Pudo haber dicho, lo que quieres que te hagan, hágalo a los demás. Si quieres que te amen, amen a los demás. Pero bueno, entonces estos maestros de la ley pasaban mucho tiempo debatiendo entre ellos cuáles son las leyes más importantes, las principales leyes, cuáles son los mandamientos mayores. Y le hacen la misma pregunta a Jesús, y Jesús le dijo, sin titubear, sin pensarlo dos veces, Jesús les dijo así claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El primer mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Esto viene de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahora sabemos que Deuteronomio 6, versículo 4 es el famoso Shema. Viene de escuchar, oír Israel, escuchad. Shema Israel. Dios es uno, Dios es único, nuestro Dios es el verdadero Dios. Y por eso dice el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces entendemos aquí que es el primer y grande mandamiento. Y yo creo que todos estarían de acuerdo, sí. Pero luego Jesús agrega la palabra de Deuteronomio 6:5 y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Es de donde Jesús sacó esas palabras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Era algo revolucionario para estos maestros de la ley que Jesús les respondiera de esta manera. Para muchos daban por sentado, o sea, daban por dado de que, claro, tenemos que amar a Dios. Pero Jesús fue el primero en conectar el amor a Dios con el amor al prójimo. Y aquí dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra que usa Jesús es, de estos dos mandamientos se cuelgan, se apoyan toda la ley y los profetas, como que si fueran ganchos. Y los judíos veían la ley, la palabra, la Biblia, como si fueran cientos de ganchos diferentes con diferentes mandamientos de la misma importancia. O sea, cada mandamiento pesaba igual. Pero Jesús aquí está diciendo, olvídense de todos esos mandamientos, solamente hay dos principales. Y si guardan estos dos mandamientos, cumplirán la ley perfectamente. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, qué interesante que Jesús aquí dice, además de la ley, que era la Torá que se encontraba en el Pentateuco, agrega y los profetas, porque acuérdense, en el pasaje de ayer llegaron los saduceos a preguntarle a Jesús acerca de la resurrección, y los saduceos, a diferencia de los fariseos, solamente tomaban el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, como la palabra inspirada de Dios, mientras que los fariseos y los demás judíos también le daban importancia a los salmos, a los proverbios, a la literatura de sabiduría, a los profetas. Entonces Jesús aquí está diciendo que todo el Antiguo Testamento
No solamente el Pentateuco, sino también los profetas mayores y menores, los salmos, etcétera, son toda la palabra inspirada de Dios. Y dice Jesús, todo lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento se puede resumir en estos dos mandamientos. Amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso era todo. Y wow, es cierto lo que dice Jesús. Si nosotros logramos obedecer estos dos mandamientos perfectamente, seríamos perfectos. Seríamos como Dios. Ahora quiero que veamos la palabra en primera de Juan 4, versículos 19 a 21, que dicen lo mismo que dice Jesús aquí. Y al leer estas palabras en primera de Juan 4, nos va a doler mucho el corazón, porque sabemos que nosotros no hacemos lo que nos manda Dios. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Aquí está el primer mandamiento. Nosotros podemos amar a Dios, ¿pero por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros no podemos de nuestra propia volición y con nuestro esfuerzo humano amar a Dios. Él nos amó primero y por eso podemos amarle a Dios. Pero ese amor a Dios no se expresa solamente en la dimensión vertical, sino que también se muestra, se confirma en el amor en el aspecto ¿qué? Horizontal. Luego dice aquí la palabra, primera de Juan 4, no es 14, disculpe, es primera de Juan 4. Aquí, dice en el proyector 14, pero es 4. Primera de Juan 4, 19 al 21. Sigue la palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fueron las palabras de Jesucristo, que todos los mandamientos de Dios se resumen en estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Como de Iglesia Hispana Antioquía, pidámosle a Dios que derrame su amor en nuestros corazones para que podamos amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y acordémonos que Dios ya lo hizo en la persona de Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es meditar en la cruz, es meditar en el Evangelio. Y así es como se llena nuestro corazón del amor de Dios, del amor de Cristo hacia nosotros, y podremos amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Ahora, después de responderle esta pregunta, Jesús hace su propia pregunta a todos los que están ahí, especialmente a los fariseos, y aquí Jesús toma la ofensiva. Dice esta sección de quién es hijo el Cristo. Y estando juntos los fariseos, Jesús se aprovechó la oportunidad que tenía con todos los fariseos. Jesús les preguntó, diciendo, ok, ya que ustedes me han preguntado a mí y les he respondido, respóndanme ustedes, que son doctos en la ley, que tienen mucho conocimiento supuestamente. ¿Qué pensáis del Cristo, del Mesías que ha de venir? ¿De quién es hijo? Y le dieron la respuesta correcta. Le dijeron, pues, de David. Todo el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías vendrá del linaje de David. Está el pacto abrámico, está el pacto mosaico, está el pacto davídico, y Dios hizo un pacto con el rey David, que de su descendencia llegaría un rey que reinaría eternamente. Entonces le dan la respuesta correcta. Jesús, usted dice que esa es una pregunta. Pues, claro, la respuesta es fácil. Hijo de David. Y sí, tienen razón. O sea, respondieron correctamente, pero solamente dieron la mitad de la respuesta. Porque Jesús aquí les va a decir, sí, pero además de ser hijo de David, descendiente de David, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Y yo soy ese Mesías, el hijo de David e hijo de Dios. Él les dijo, entonces él les hace esta pregunta. Pues como David, en el Espíritu, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo,
Como David, inspirado por el Espíritu Santo, le llama a su descendiente, a su hijo, Señor. O sea, ¿cuál padre le dice Señor a su hijo? Dijo el Señor Dios a mi Señor, el Mesías, pero que es también hijo suyo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es hijo de David o es Señor de David? Dijo el Señor Dios, Jehová, a mi Señor el Mesías, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra viene del Salmo 110, versículo 1. Interesantemente, este versículo es el versículo del Antiguo Testamento más citado en todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Jesús dice así, como dice David, el rey David, a su hijo, Señor. ¿Cómo le llama Señor? Y dice en el versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Jesús le está diciendo a estos fariseos, saduceos, les está diciendo, ustedes que son expertos de la ley, yo ya siendo omnisciente sé lo que vienen a hacer. Ustedes se creen pero tan intelectuales, tan inteligentes, tan bien educados, pero hacen preguntas que no tienen nada que ver con nada. O sea, me hablan del tributo, me hablan de la resurrección de una mujer que estuvo casada con 7 hermanos y que eso la verdad ni puede pasar realísticamente hablando. Se están hablando de cosas teóricas, no cosas reales y prácticas. Y luego me hacen la pregunta, pues que sí, es una pregunta legítima. ¿Cuál es el mayor mandamiento, el gran mandamiento? Pero ¿saben qué? Hay una pregunta más importante que las preguntas que ustedes me están haciendo a mí, que tiene que ver con la ley. Esta pregunta es la pregunta acerca de quién es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Cuál es su identidad? La pregunta más importante que se pueda hacer. No de cuáles son los mandamientos que debemos de obedecer, que si es lícito pagarle impuestos al gobierno o al César. No. El Mesías y su identidad. Eso es lo más importante. Y ustedes que andan ciegos, vendados espiritualmente, no ven que el Mesías está delante de ustedes. Yo soy aquel Mesías. Veremos cómo entonces en el pasaje de mañana Jesús ataca a los líderes religiosos y va tras ellos. Tristemente, ellos no pueden refutar a Jesús, pero buscan la manera de acusarle de algo para matar. Ellos quieren defenderse a sí mismos, no quieren ser humillados por Jesús, no quieren ellos perder la autoridad, la influencia que tienen ellos. Y la única manera de vencer a Jesús, de deshacerse de él, es acusándolo falsamente y matándolo, crucificándolo. Ahora volvemos entonces al pasaje de hoy. Muchas personas que dicen ser curiosos, que desean conocer más de Dios, hacen tantas preguntas filosóficas. Me gustaría creer en Dios, pero ¿cómo puede un Dios bueno y justo permitir tanto sufrimiento en este mundo? Sacan tantas preguntas como que, pero la Biblia enseña que Dios creó el mundo entero, pero la ciencia y la evolución contradice lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? Hacen muchas preguntas que no voy a decir que sean preguntas tontas o innecesarias, pero que
no son las preguntas más importantes, no es la pregunta más importante que pueda hacer una persona. Y la verdad es que la mayoría de esas personas que hacen esas preguntas, no hacen las preguntas para aprender más. Ellos ya están decididos en su mente que ellos tienen la razón, igual que los fariseos y los saduceos. No importa cuántos argumentos presentes a estas personas, no importa si des todas las pruebas científicas necesarias para convencer a las personas, ellos ya están tercos, decididos de que ustedes los cristianos están mal, nosotros tenemos la razón, yo estoy bien. La verdadera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros y al mundo es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y es por eso que Jesús les hace esta pregunta a los fariseos. Esa es la pregunta que te quiero hacer a ti, hermano, hermana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un maestro bien educado? ¿Un hombre noble? ¿O es el Mesías, el Hijo de David y el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? El Salvador que tú y yo necesitamos. Para empezar el día de hoy vamos a orar de esta manera. Oh Señor, gracias por tu palabra de hoy. Primero por la convicción que me das en la enseñanza del gran mandamiento, que yo debo de amar a Dios de todo corazón y amar a mi prójimo. Esa es la verdadera vida cristiana. No es el de tener una ortodoxia teológica, tener todas las doctrinas sanas bíblicas aquí en mi mente, sino es que tener el amor de Dios, el amor de Cristo aquí en mi corazón y ser transformado desde el interior. Para no solamente conocer a Dios más, sino que para amarlo a Él, adorarlo, alabarlo a Él y amar al prójimo. Y luego, Jesús aquí, en la segunda parte del pasaje de hoy, hace la pregunta más importante. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es el Cristo? ¿Soy yo el Cristo? ¿Me aceptas como tu Señor y Salvador? ¿Te sometes a mi autoridad divina? ¿Me obedeces, me alabas, me adoras? Queremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, quiero amar a mi prójimo, quiero amarte a ti y saber que esas dos cosas siempre van conectadas, que yo no puedo amar a Dios sin amar a mi prójimo y no puedo amar a mi prójimo sin hablarles de Dios y guiarles a Dios. Y que Cristo es el que hace todo esto posible. Que hace posible que yo ame a Dios y ame a mi prójimo porque Él me amó primero. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y Te yo. amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, jamás no hay nadie como tú. Por siempre tú serás, Por siempre tú serás Cordero de Dios. Cordero de Dios. Me postro ante ti, te adoro, mi Jesús. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación.
oración. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Tu dulce amor es mi canción, mi corazón, tu habitación. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, y no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y sin lograr articularla en tu presencia. Y no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y sin lograr articularla en tu presencia. Y no me importa en qué lugar
y de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, aunque seguiré mirando a mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor,
y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy. Ahora